Estamos de regreso, la licenciada Ilse Soto nos acompaña esta mañana y vamos a platicar acerca de educación de la sexualidad. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alejandra, un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias, oye, con temas interesantes no solamente para los que ya somos padres, sino para la sociedad en general. Exactamente, mira, justamente vamos a hablar del tema que nos comentabas, que es la educación de la sexualidad, y lo más importante es hacer la diferencia en lo que es la educación sexual y justamente lo que es la educación de la sexualidad. La educación sexual es este tema que nos han venido enseñando a nosotros, que tiene que ver con la cuestión de la reproducción, tiene que ver con la cuestión biológica, con la cuestión, meramente las prohibiciones a lo que tiene que ver con nuestra vida sexual. Okay. A diferencia de la educación de la sexualidad te habla de valores, te habla de respeto, te habla de otras áreas importantes, incluso como el placer, también esa parte, y por supuesto también abarca la cuestión de la reproducción, pero no solamente esa parte como la prohibición, también nos habla de los derechos y las responsabilidades que tenemos como personas. Oye, entonces también es muy importante conocerla, ¿no? Porque a lo mejor se nos da lo que es en educación sexual y pues terminas hasta con muchas dudas, ¿no? Exacto, porque mira, por ejemplo, ahorita los programas de prevención que se han dado con los adolescentes van justamente a eso, a la prohibición. No hagas esto, no hagas aquello. Y bueno, nosotros conocemos que en la adolescencia justamente la megalomanía nos dice, sí, hazlo, no pasa nada. Le dices que no y hasta ahí. Exacto, si tú le dices que no, él va a tratar de prohibir. Entonces, ¿qué pasa con la educación de la sexualidad? Es hablar en general de todo lo que pasa, de los derechos que tienen nuestros niños, de los derechos que tienen nosotros como adultos y también los puntos y los límites que tenemos que tener. ¿Qué parte importante tiene que ver esto, Ale? Tiene que ver que no solamente es decirle al niño, no tengas relaciones sexuales o sí ten relaciones sexuales o esta parte, porque al final, lamentablemente, quienes van a decidir son ellos. Sí. Entonces, quiero entender que lo que nosotros tenemos que hacer es darles esas armas, ¿no? O sea, tú vas a decidir sobre tu cuerpo, pero sobre estas bases que a lo mejor ya están estructuradas, ¿no? Exactamente, porque bueno, hay estudios bastante interesantes que ustedes pueden consultar en internet incluso, donde viene justamente esa parte, que si nosotros educamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, hay una gran respuesta donde ellos retrasan el inicio de su vida sexual. ¿Por qué? Porque no es desconocido, porque no les están hablando de la última experiencia que pueden vivir. Al contrario, se les habla de que es una decisión bastante responsable que tiene consecuencias positivas y negativas en la cuestión del placer, pero también en la responsabilidad como una infección de transmisión sexual o bien un embarazo no planificado en esta edad. Oye, y es que siempre, bueno, pues te hablan, pero tratan muchas veces incluso de asustarte, ¿no? Claro. Y te prohíben, te dicen tajantemente, ¿sabes qué? No, o no hagas esto porque te puede pasar, y te enseñan las peores fotografías de las peores enfermedades, Claro. Y pues sí te quedas como que, híjole. Y está bastante complicado, ¿por qué? Porque en la etapa de la adolescencia, el adolescente justamente por esta parte de megalomanía, que es justamente que el adolescente piensa, a mí no me va a pasar, le va a pasar a los otros. Entonces en ese momento decir, bueno, sí hay cosas horribles, pero a mí no me va a suceder. Entonces, ¿qué es lo ideal en esta cuestión de la educación de la sexualidad? Bueno, que nosotros iniciemos con estos temas, no justamente ya en la etapa de la adolescencia, sino en la etapa infantil, en el preescolar. En el preescolar obviamente no vamos a hablar de la cuestión reproductiva, pero sí vamos a hablar de límites, vamos a hablar de reglas, vamos a hablar incluso del poder decir los niños que digan que no, el que ellos tengan límites y aceptar sus decisiones y la parte importante, que ellos vayan apropiándose de lo que es su cuerpo. Oye, que conozcan cada parte de su cuerpo, ¿no? Porque luego los niños no saben cuáles son las partes privadas, que sí está permitido que la gente vea, que incluso que te pueda tocar, no sé, a lo mejor el brazo, X cosa, ¿no? Sí, exactamente, porque bueno, nosotros venimos de una cultura donde nos han enseñado que el adulto siempre tiene la razón, donde el niño siempre tiene que obedecer y lamentablemente esto atenta contra los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos exponiendo a nuestros niños. Si nosotros les hablamos del cuerpo, les hablamos cuáles son los nombres adecuados, hablamos dónde puede tocar y dónde no, y una parte también bien importante, o sea, si tú no te sientes cómodo o no te sientes cómoda, lo puedes
puedes externar y entonces darle un poder bien importante al niño y a la niña para que ellos se sientan seguros de la práctica que están realizando. Oye, el derecho incluso de saludar o no de beso y abrazo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas veces nosotros vemos a la gente o incluso en nuestras casas que obligamos a nuestros niños a saludar de beso porque es una falta de respeto dentro de nuestra sociedad? La realidad es que si ese niño o esa niña no se sienten cómodos con esa persona, debemos de apoyarlo. Lo ideal es que lo apoyemos. Sí podemos preguntarle por qué es que no lo quiere saludar, ya el niño nos lo dirá, pero si nosotros lo obligamos, ¿en qué otros momentos los niños se van a sentir obligados? ¿En qué manera los estamos arriesgando? Y lamentablemente podemos caer nosotros justamente en un abuso sexual. Oye, entonces empezamos con esta educación desde que el niño está pequeño, enseñarle su cuerpo, que sepa que es suyo y que él está decidiendo sobre él, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos que dar ese poder al niño. ¿Por qué? Porque ese poder no empieza en la adolescencia, no empieza cuando llega tu menarca, cuando los niños empiezan con sus erecciones nocturnas, no. Este cuerpo es uno que te ha acompañado toda la vida y lamentablemente no le estamos dando ese valor al cuerpo de nuestros niños. Entonces, una persona puede llegar a frotarlos y no pasa nada. Entonces, vamos a ponerle esa manera, el que no pase nada pasa muchísimo, porque estamos poniendo en riesgo a nuestros niños. Entonces, vayamos ahora sí que a darle el valor a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy importante para nuestros niños y de esta manera los niños más adelante van a poder decidir qué hacen, qué no hacen y cuáles son las consecuencias tanto positivas como negativas dentro de su cuerpo. Entonces también va cambiando, ¿no? Si a lo mejor pues ya nuestro chiquito ya no es el niño que estábamos acostumbrados a verlos, también hay que quitarnos esa venda, ¿no? Porque siempre vemos a nuestros hijos como nuestros bebés, pero la realidad es que van creciendo y van aprendiendo cosas nuevas. Exactamente, pero bueno, vayamos a esa parte del conocimiento. Nosotros bien conocemos, nos tocó a nosotros que la educación sexual, tal cual, la conocimos en la calle. La idea es que la educación de la sexualidad empiece en casa, empiece en la escuela, se apoye con médicos, se apoye con especialistas, pero la idea es que tengamos como una educación integral, no solamente de la parte reproductiva, no solamente de la parte de vamos o no a tener relaciones sexuales, sino vamos a hacer esto con mi cuerpo, no me siento cómoda, sí me siento cómoda. Y una parte bien importante para la gente que nos está viendo, una palabra bien importante es decir no. El hecho que nosotros dejemos a nuestros niños decir no, por supuesto en determinadas situaciones, unos van a decir, bueno, les estamos revelando, no, al contrario, vamos a decir que no cuando yo no me sienta cómoda, cuando yo no me sienta cómodo. Nosotros podemos preguntarles a nuestros hijos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no lo quieres saludar? ¿Por qué no te quieres acercar? Si escuchamos a nuestros niños, los estamos empoderando, les estamos dando ese valor y lo más importante, saben que pueden contar con nosotros, ¿no? Sí, para cuestiones tan simples, ellos pueden abrirse, pues imagínense, para las cuestiones ya, pues a lo mejor que puedan causar un poquito más de problemas, a ellos no les va a causar pues ningún sentimiento el poderte decir las cosas que están pasando. Exactamente, ¿por qué? Porque es una cuestión de comunicación. Sabemos que la comunicación es algo que se va inculcando, que se va manejando diariamente. Si nosotros lo hacemos desde la infancia, bueno, esto va a ser muchísimo mejor en casa. Y una parte también importante, nosotros no esperemos a que el niño llegue con burlas, a que llegue diciendo es que en la escuela me dijeron que mi cuerpo no se llama así, que no soy un bebé. Justamente por eso es que estamos educando y la mejor manera de educar es justamente buscar información, acercarnos a las personas que tienen esta información y una parte importante, Ale, también quitarnos el miedo. El miedo es muy importante. El hecho de que nosotros ahorita hablemos con los nombres adecuados con nuestro cuerpo, para los papás es bastante escandaloso y lo digo con esa palabra. ¿Por qué? Porque venimos de una educación donde todo es a base de secreto. Hasta grosero se escucha si un niño te dice cómo se llama su miembro, ¿no? Muchas veces. Exacto, si nosotros, y lo voy a decir porque justamente es una palabra, debería ser común, pero no es, que nosotros hablemos de un pene o hablemos de una vulva, mucha gente puede decir, bueno, ¿qué están diciendo, no? La realidad es que es nuestro cuerpo, la realidad es que es el nombre de nuestro cuerpo, así como nosotros mencionamos la nariz, mencionamos el cabello, la cabeza, es algo completamente común. Sin embargo, nosotros hablamos del secreto y es mejor decir otros nombres porque se escucha socialmente más aceptado, pero la realidad es que estamos promoviendo la mala información. Entonces, esa mala información trae muchísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque el niño no se apropia de su propio cuerpo.
No sabe. Oye, ya hablabas, algo que me llamó mucho la atención es de que entre más información, pues los niños en lugar de que vayan y busquen una relación sexual, o sea, ya pueden decidir. Exacto. Y eso es bastante importante porque luego creemos que si les das la información, el niño lo primero que va a hacer es ir a buscarse. No, al contrario, realmente yo los invito a que busquen esas investigaciones porque realmente están muy bien argumentadas, muchísima información les va a traer a los papás que nos están escuchando y realmente es esa parte, al niño le estás hablando de todos los ángulos, no le estás hablando solamente de la prohibición, le estás hablando esta parte muy importante de la sexualidad de la cual no se habla, que es el placer. Sí. El placer de lo que tú puedes sentir, de lo que te puede agradar, de los beneficios que pueden traer, pero también en base a valores. Claro. Si tú hablas del respeto, si tú hablas del amor, eso también tiene que ver con la sexualidad y lamentablemente lo dejamos de fuera. Sí, lo dejamos por fuera. Oye, pues es que por miedo y por la educación que traemos muchas veces, pues no sabemos tampoco cómo hacerle, pero ¿dónde podemos pedir esa asesoría? Claro que sí, Ale, muchas gracias. Mira, nosotros estamos en el Centro Cognos, que es justamente aquí en Salvador Nava 1105 y con mucho gusto nosotros podemos apoyarlos en esta parte. Perfecto, entonces pues vamos a educarnos y educarnos también nosotros como adultos, que también falta nos hace. Gracias, Ilse. Muchas gracias, Ale. Vamos con Becker, vamos a ver qué más tenemos.